comparación y al final, ya a manera de complemento, vamos a hacer en medios magnéticos. Entonces, un 90%, 95% está desarrollado para el vacío. El contenido, 5.1, imanes y líneas de campo magnético. 5.2, fuerza magnética sobre cargas puntuales. 5.3, movimiento de cargas puntuales en campos eléctrico y magnético. 5.4, fuerza magnética sobre conductores con corriente eléctrica. 5.5, la ley de Ampere y aplicaciones. 5.6, la ley de Biot-Savart y aplicaciones. Y 5.7, materiales magnéticos. Este es el contenido de este capítulo, cuyo objetivo principal es determinar, calcular el campo magnético. Y relacionado a ello, la fuerza magnética. Bien. Jóvenes, controlamos el micrófono de algún compañero o compañera. Hola. Hola, hola. El primer punto es conocer. Los imanes son la fuente del campo magnético. Así como la masa es la fuente del campo gravitacional, la carga eléctrica es la fuente del campo eléctrico, y ahora los imanes vienen a ser la fuente del magnetismo. Hay que repasar, por tanto, algunas propiedades de los imanes. Recuerden, antes de indicar estas propiedades, que tenemos imanes naturales. Nuestro propio planeta es un gran imán, el Sol otro imán. Los demás planetas más fuertes o más débiles que la nuestra tienen también magnetismo. De hecho, nuestro satélite Luna parece tener magnetismo, aunque muy pocos en relación al nuestro, pero tendría magnetismo. Pero también tenemos imanes que se construyen de acuerdo a la necesidad, es decir, para parlantes, para piezas de ajedrez, para jugar, ¿no es cierto?, sobre tableros metálicos. Asimismo también para motores, para todo, o sea, imanes. ¿Sí? Bien. No importa, naturales o imanes, grandes o pequeños, de una forma o de otra, gozan de las siguientes propiedades. Y si falta, añadimos. Siempre atraen y son atraídos a la vez por materiales ferromagnéticos. ¿Qué quiere decir? Que los plásticos, el oro, la plata, el aluminio, el cobre, no son atraídos por los imanes. Pero sí la moneda de níquel, alguna pieza como el alfiler de hierro, todos aquellos compuestos de la familia del ferromagnetismo son atraídos por los imanes. Y si los imanes son pequeños, también se pegan, ¿no es cierto?, a los materiales ferromagnéticos. ¿Sí? La herradura de los caballos está hecha de hierro.
Entonces, un problema era más que una espina, las épocas donde había, ¿no es cierto?, transporte, sobre todo en caballos, ¿no? Se le pegaba pues, un imán y no se desprendía por nada, ¿no? Era peor que, como les digo, que una espina, ¿ya? Actualmente, en el chasis de los automóviles, uno todavía puede encontrar trozos de imanes, ¿no? Pegados porque está hecho de yeso. Pero no vamos a encontrar un plástico que se pegue a esos objetos, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Sino a materiales ferromagnéticos. Claro, ya estarán preguntándose los spots que estos días vemos. Uno se vacuna y en el lugar en que se vacuna, pues las monedas, materiales plásticos o imanes concretamente se les queda pegados, ¿no es cierto? Yo no sé si es una mala propaganda para las vacunas o es algún efecto que siempre la persona tenía, porque estadísticamente hay, no sé, pocas, debe ser un par de personas por cada millón de habitantes que tienen alguna propiedad de ese carácter de magnetismo. En circos antiguamente había personas que los clavos se le prendían como garrapatas, decían ellos, ¿no es cierto? Porque manifestaba propiedades magnéticas. Era un espectáculo, obviamente. ¿Ya? Bien. Por otro lado, los imanes imantan, contagian su magnetismo a otros materiales magnéticos. El clavo, entonces, al entrar en contacto con el imán, también se vuelve imán. Atrae también, entonces. Si usted lo deja bastante tiempo, el clavo con el imán, el clavo va a atraer, ¿no es cierto? Cuando lo separamos, va a atraer a otras piezas, es decir, es otro imán, aunque no dura mucho, ¿no? Un día es poco tiempo, pero si lo dejáramos bastante tiempo, qué sé yo, 5, 10 años, o con campos muy intensos, seguramente tendría más duración el magnetismo. ¿Ya? Bien. Asimismo, también los imanes siempre tienen dos polos, norte y sur. Y además son inseparables, ¿no es cierto? Si usted lo parte en dos piezas, en tres piezas o imán, en el intento de separar los polos, por ejemplo, ¿no? El norte del sur, imposible. Cada trozo, si es que todavía es imán, tiene los dos polos, norte y sur. ¿Sí? Bien. Una propiedad muy importante que conocemos ya desde la antigüedad, se dice desde los chinos, ¿no? De la cultura china, perdón, sin ningún ánimo despectivo, por supuesto, ¿no? La cultura china es más antigua que la cultura helénica de los griegos, ¿no? Se dice, ¿no? Yo no estoy muy seguro. Polos del mismo nombre se repelen y polos opuestos se atraen. ¿Sí? Bien. Esto fue quizás lo más sobresaliente del magnetismo que se conocía en la Edad Media, antiguamente, digamos, ¿no? Y por supuesto, como dijimos, como es fuente del magnetismo, por tanto, allí los imanes generan o se genera el campo magnético en todo el espacio que les rodea. ¿Cómo nos damos cuenta? Por dos medios, o por lo menos por dos medios. La brújula que se ha inventado aprovechando justamente, la agujita es una brújula, un imán, un pequeño imán. Entonces, ese imán, como tiene los dos polos, o es atraído o es repelido de acuerdo al lugar. Entonces, gira, se mueve. Entonces, si se mueve, gira, entonces nos damos cuenta de que allí hay una fuente del magnetismo. Un yacimiento de yeso grande, por ejemplo. ¿Ya? La brújula también, ya recordarán que nos sirve para orientarnos. Es que nuestro campo magnético terrestre, que está atravesado o constituido por líneas que van del polo norte hacia el polo sur. El polo norte geográfico, que muy cerca está el polo sur magnético.
Entonces son líneas que van de un polo al otro polo. ¿Ya? Entonces la brújula se orienta con ese campo magnético de la Tierra y nos sirve para orientarnos, para ver dónde está el norte geográfico. Bien, asimismo también echando limaduras de hierro, ¿no es cierto? Colocando generalmente una plataforma de vidrio, algún material no magnético encima del imán, nos permite visualizar el campo magnético. Las pequeñas piezas o trozos de hierro, por tanto, se alinean dando todo un espectro de magnetismo o del campo magnético. Asimismo, también no debemos olvidar de que los imanes también sufren daños. Es decir, desaparece su magnetismo, aunque no la pieza. Aunque nosotros en el laboratorio de física que administraba, estaba a mi cargo el laboratorio, en otra universidad, por supuesto, no en la nuestra, para que nadie se sienta susceptible, armamos un experimento con unos 30 piezas magnéticas, todas cilíndricas, pequeños discos, ¿no? Primero para ver todos estos efectos que les indico y luego con todo eso armar un generador de corriente alterna, por supuesto, un generador magnético. Al principio contamos los imanes, distribuimos y al final recogemos, si eran 20 imanes, apenas tuvimos recogidos 19 imanes. Un imán se había evaporado, ¿no? Aunque no llegamos a revisar, digamos, minuciosamente cada estudiante, porque era no nos parecía digno en una universidad no sospechar de un alumno. Bueno, se sospecha de todos, pero no tanto, no se podía ir tan lejos, ¿no? Entonces, igual buscamos en las ventanas o en los pupitres que tenían clavos, quizás por ahí estaban sujetos, no había. Revisamos con todos, no había, así que se perdió definitivamente. Y lo único que se nos ocurrió es que tuvieran la gentileza de devolver al día siguiente o demos un compás de una semana. Pasó la semana, tampoco hubo, no se recuperó tal imán. Así que también se malogra, parecen, se pegan a las personas. Esto nos recuerda a esta notas o a los que aparecen, ¿no? Con relación a los vacunados, que hay personas a quien se les pega imanes, ¿no? Lo único que podemos hacer para recuperar fue comprarlo y, por supuesto, distribuirnos el monto, y así el laboratorio no nos cargó con mayores sanciones. Pero en este caso nos referimos a que el magnetismo desaparece en la pieza. Jóvenes, por favor, consolen su micrófono. Hola. En este caso, con golpes mecánicos y también con calentamiento, es decir, con la elevación de temperatura, pueden desaparecer, puede perderse el magnetismo. Un imán puede dejar de serlo. Y desafortunadamente, aunque las piezas lo podamos soldar o pegar con qué sé yo, con la gotita, no sirve, definitivamente no se recupera. Igual si se calentó y perdió el magnetismo, podemos llevar a la congeladora para que se enfríe, igual no se recupera el magnetismo.
Este último, sobre todo, se aprovecha para diseñar la caja negra que todo avión debe llevar. Esta es una caja negra, aunque está pintado de rojo, ¿no? Para que sea más visible, ¿no? Se dice caja negra porque nadie sabe qué es lo que hay adentro, no es realmente un secreto, porque si no podían manipular también los pilotos, la tripulación en general. Nadie sabe incluso dónde está, pero está dentro del avión. Registra todo, graba todo. O sea, es un disco duro y allí la grabación se va registrando. ¿Para qué es esto? Para los fines de registro, sobre todo, ¿no es cierto?, de cuando hay fallas técnicas o cuando hay accidentes. Entonces, por este mecanismo se sabe qué fallas hubo en el trajín y con esa sospecha se verifica si fue así o en qué parte. Con el accidente, si falló el piloto, si se agotó el combustible. O fue una falla, ¿no es cierto?, del personal del aeropuerto, que también pudo haber tenido su contraparte, etcétera, etcétera. Está forrado con material aislante térmico y mecánico, es decir, una especie de colchón de resortes. Es un material muy, muy suave, elástico, que los recubre. Además, como asbesto, no deja pasar calor ni deja entrar calor. Y el cubierto también, por supuesto, es muy resistente. Eso hace que la memoria magnética, el disco duro, no sufra daños ni con los golpes de la caída del avión y tampoco con el incendio. ¿No es cierto? Pueda salvarse hasta que ni el incendio le afecta a la caja negra. ¿Ya? Estas son las propiedades más generales que conocemos de los imanes. Por favor, si ustedes conocen alguna otra propiedad, coméntenos. Hola. Hola, jóvenes. ¿Alguna propiedad faltaría o alguna propiedad no está muy claro? Todo claro. Todo claro. Todo está bien en él. Ya. Conocen, ¿no es cierto? Tienen su tarjeta magnética para fines de, qué sé yo, cuenta corriente o caja de ahorro, aunque ahora se ha colocado un chip, ¿no?, para seguridad, porque las tarjetas solamente magnéticas no han sido tan seguras, fueron clonadas, ahora se ha colocado un chip más. ¿Sí? Esta tarjeta magnética, de todas maneras, había que cuidarlo bien, no había que colocar en el bolsillo de atrás. Por ejemplo, uno cuando se sienta en un descuido puede romperse o puede dañarse y ya no servía, ¿no? Pero tampoco dejarlo al sol, digamos, a mediodía, se calienta, igual se malogra. Bien. Ahora vamos a hablar de la estructura que tiene este campo magnético generado por imanes. Esta estructura se visualiza mediante líneas de campo magnético. El trazo que deja, o las huellas que dejan, si quieren, no son huellas, el trazo que dejan las limaduras de hierro que le rociamos alrededor de un imán, se alinean en esta forma aproximadamente. Van estas líneas de un polo al otro polo. ¿Sí? Incluso esta da vueltas desde muy lejos y llega hasta acá. Todas las líneas parten de un polo para llegar al otro polo. Convencionalmente estas líneas van del norte hacia el sur. Convencionalmente la flecha no se ve en el experimento, simplemente las líneas. ¿Ya? Entonces, dado un imán, se dibuja las líneas de campo en un punto. El campo magnético es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto. Aquí el vector tangente es este, porque la línea de campo está en norte a sur, tiene ese mismo sentido, casi vertical hacia arriba. Ese es el vector campo magnético. Aquí también,
la línea prácticamente horizontal en este punto, su vector es horizontal hacia la izquierda. O aquí, la línea de campo que pasa por este punto, su tangente, no, este vector es el campo, y dirigido hacia el polo negativo, o de acuerdo al sentido de las flechas de las líneas de campo. O aquí pueden ver igual tangente a la línea de campo que pasa por ese punto. Entonces, en cada punto hay un campo magnético, un solo campo magnético. ¿Por qué? Porque por este punto solamente pasa una línea de campo. ¿Qué quiere decir? Que las líneas, por tanto, no se cruzan. No son paralelos exactamente, pero jamás una línea le va a cruzar a otra. ¿Ya? Por eso en un punto solo hay un campo. Es una verdadera función vectorial que hemos definido en la primera unidad. ¿Sí? Así entonces se define el campo magnético para una fuente que genera estas líneas de campo magnético. Una vez más, las líneas van del norte hacia el sur. Ninguna línea le cruza a otra. El campo magnético B es un vector tal que es tangente a la línea que pasa por dicho punto. Su sentido corresponde también a la convención de que va a las líneas de norte a sur. En un punto solo hay un campo, su dirección se mide con la brújula. La aguja de la brújula se alinea con este campo magnético. En cambio, su magnitud, su tamaño del campo, grande o pequeño, se mide con teslámetro o gaussímetro. No es un instrumento tan común, pero nuestro laboratorio, por ejemplo, de la Gabriel, tiene estos instrumentos para medir campo magnético. Laboratorios mucho más grandes de investigación en particular, como la que tiene nuestro país en la localidad de Patacamaya, dependiente de la UNSA, tiene un magnetómetro que mide las dos cosas, dirección y magnitud. Y funciona a las 24 horas del día. En cada en cada instante está dando información, está registrando información. Y esa información se envía a toda una red internacional. Asimismo, también a esa estación llega la información de todo el mundo, de cómo se está aportando el campo magnético en ese instante. De esa manera, entonces, se sigue toda la historia, el comportamiento del campo magnético terrestre a lo largo del tiempo. Lamentablemente no podemos retroceder hacia atrás con ese método, sino simplemente para el presente y para el futuro. Ingeniero, ¿y a qué funciona ese magnetómetro de la UNSA? Magnetómetro, sí. Depende, es un equipo diseñado por la NASA. Y generalmente ha instalado un equipo en cada país, pero sobre todo en los más representativos. En el caso de Bolivia, por la altura que ocupa la ciudad de La Paz, lo han visto muy interesante, porque el cielo es bastante, por la altura que tiene, ¿no? Bastante despejado. Entonces, de esa manera está en Patacamaya, creo que está a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. En este laboratorio puede uno encontrar japoneses, americanos, ingleses, etc. Y en broma o en serio, digo, también uno puede encontrar algún boliviano. ¿Ya? Hacen su tesis generalmente, ¿no? Así que es un buen laboratorio de referencia. Si alguna vez pasan por allí, pues vale la pena visitar el laboratorio. Es completo. Está instalado un telescopio y también el magnetómetro. Este campo magnético, entonces, se mide en unidades del Sistema Internacional en teslas. Y por el carácter
de que habitamos la Tierra también se utiliza el Gauss. ¿Por qué el Gauss? Gauss, que nos dejó la ley de Gauss para el campo eléctrico, fue uno de los primeros en medir el campo magnético de la Tierra. Y le dio como referencia un Gauss. Miren, nuestro planeta tiene varias cosas que son importantes, propias. Temperatura media, 0 grados, o 273 Kelvin. Una presión atmosférica, una atmósfera. Un campo magnético también del orden de un Gauss. ¿Sí? Pero no hay problema, la conversión es un Tesla, es una unidad grande, es 10.000 Gauss, 10 a la 4 Gauss. ¿Sí? Así que para conseguir un campo de un Tesla se requiere un imán potente, ¿no? Jóvenes, esto es, en líneas generales, la presentación del campo magnético relacionado a su fuente, que son los imanes, y el campo magnético descrito mediante las líneas de campo y allí definido el campo magnético. Consultas hasta aquí a la presentación del campo magnético. Disculpe, ingeniero. Buenas tardes. Hola. ¿Qué vas a preguntar? Si algún caso, digamos, tuviéramos en las clases presenciales, ¿habría laboratorio de esta materia? No. ¿No? Lamentablemente no nos han asignado horas de laboratorio. Nuestro ayudante también únicamente atiende resolución de problemas, aunque a veces muy gentilmente me apoya en el desarrollo teórico a pedido de los estudiantes, que es donde pierde más tiempo. No es pérdida, ¿no? Es refuerza, digamos, más tiempo. Yo les recomiendo que no, pero Edwin, ¿no? Siempre se distrae, ¿no? Lamentablemente no. En física 200, ahí sí, claro que ustedes también lo van a cursar virtualmente, pero a ver, por lo menos le voy a sugerir a los ayudantes de física 200 si para estos temas podían grabar algunos temas, ¿no? Específicos del laboratorio en cuanto se refiere al magnetismo. Hay experimentos virtuales, pero tampoco entran al fondo, no dan mucho detalle del magnetismo. Consideran que conocemos desde niño y más todavía en colegio o los primeros años de la universidad, ¿no? En teoría de campo, ya no. Pero no siempre nuestra historia es así, ¿no? Sino que hemos ido saltando algunas cosas o no llegamos a cubrir. Esa también es la intención, por lo menos darles información. Algunas cosas usted puede probar, ¿no? No sacrificando, sino haciendo uso de un material desechable, como sacar imanes de parlantes viejos que estamos desechando, de radios, de celulares viejos, etc. Entonces usted puede con esos imanes comprobar todo esto. Por ejemplo, esto de que se malogran es muy sencillo. Siempre en algún taller viejo o en la casa mismo una heladera ya que no sirve, ¿no? Entonces, en la tapa, en la puerta, quiero decir, hay alrededor de la puerta una membrana casi elástica, y en cuyo interior están vallas cimentadas. Es un material flexible relativamente para que el cierre sea hermético, ¿no? En base al magnetismo. Usted puede sacar un pedazo de aquello y hacerlo sujetar con un clavo, a un clavo sujetarlo con el imán, ¿no? Calentarlo ya sea en la hornalla o con un encendedor, ¿no? De cigarrillos. En la medida en que va calentando la varilla, va a haber un momento en que le va a soltar el clavo.
A ver, enfría la pieza para que recobre su magnetismo. Lamentablemente nunca más levanta el clavo, nunca más sujeta el clavo. Y así puede ir probando de paso de un taller, conseguir limaduras de yeso, y también hay, por supuesto, en ferreterías, echarle limaduras de yeso en el espacio que les rodea un imán para visualizar las líneas de campo. Todo esto que estoy diciendo uno puede hacer. Bueno, si hay tiempo, si hay bastante curiosidad, ¿no? Una consulta. Dime. En ese imán, ¿dónde existen más campos magnéticos? Ahí en los extremos. Cerca a los polos. ¿Siempre? Eso me faltó para que en las regiones donde hay concentración de líneas de campo magnético, allí el campo es intenso. En los lugares donde hay una existencia rara, digamos, esparcida de líneas de campo como esta, el campo es menor, es débil. Entonces, aquí y aquí, cerca de los polos, el campo es intenso. Aquí sería en esta parte, ¿no? En estas partes. Hola. Listo, gracias. ¿Algo más? Todo bien. Bien. No quiero coser mucho en este tema, como digo, tenemos que nivelarnos con algunos compañeros, ya lo saben, será un repaso, hay otros que recién están acordando, están conociendo, ¿no? Poniendo en orden las ideas, entonces nosotros nos veríamos el día viernes ya trabajando con la fuerza magnética. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces, hasta el viernes. Bueno, para que vayan adelantando, el material está en Classroom, así que por favor, mejor se lo leen. Y adicionalmente, puede ser el mismo libro de Administer, aunque tiene poca teoría, pero más problemas. Puede ser Serway, que es un excelente libro en cuanto a fundamentos teóricos. Está bien, gracias. Inge, una pregunta. A ver. ¿El libro dónde lo podemos conseguir? Hay en internet. ¿Qué se llama? Serway Física 2. Física 2. Para Ciencia e Ingeniería, volumen 2. Y el otro del Ministerio, el electromagnetismo, también hay en internet. Usted puede bajar, o si no, comprar copia. En la Seguane hay un montón de casetas que tienen... Pero de Física 2, ¿no, ingeniero? Claro, Física, volumen 2. Volumen 2. Sí, mejor okay. Si es edición fresca, digamos, novena edición, 11ª edición. Ya. Sí, mejor. Pero por lo menos 7ª edición ya está más corregida. Ya, gracias, ingeniero. ¿Listo? Ya. Entonces, hasta el viernes. Listo. Hasta el viernes, Inge, hasta luego. Bueno, chao. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Chao, Igualmente. chao. Hasta luego.